Bueno, hermanas, hermanos, entonces para hoy vamos a tratar lo que es el tema de las iniciaciones, pero las iniciaciones menores y todo lo que es el sendero desde que se es aspirante hasta que se alcanzan esas iniciaciones. La clase pasada vimos todo lo que fue las iniciaciones mayores, ¿correcto? Pero ahora vamos a ver el camino que debemos recorrer todos los discípulos para un día alcanzar una primera iniciación. Entonces vemos que fundamentalmente se empieza ese camino como aspirantes. Esa palabra aspirante dice mucho y no dice nada, porque aspirantes realmente somos todos. Lo que pasa es que el tipo de aspirantes que se refieren acá es aquellas personas que una vez empiezan a adquirir ciertos conocimientos, de pronto acerca de las leyes fundamentales de la vida, de la evolución, la ley del karma, renacimiento, sobre todo que se dan o nos damos cuenta de la existencia de la gran jerarquía de los maestros. Entonces el primer impulso que viene a uno como aspirante es querer ser discípulo de los maestros. Pero entonces ese grado de aspirantes tiene muchísimas etapas. Ese primer grado, digámoslo así, que es un grado completamente emotivo, es un grado casi que fanático. Nos enamoramos de los maestros y queremos ser discípulos ya, y queremos que los maestros nos miren ya y que se den cuenta que existimos, y queremos entonces todo el día leer libros esotéricos, o todo el día queremos meditar o orar o mantramizar, y necesitamos las últimas enseñanzas de filosofía, los secretos para salir en astral, y queremos ser discípulos de los maestros, espero ya, ojalá que en 1 o 2 años fuéramos discípulos de los maestros. Entonces, esa primera etapa como aspirantes, digámoslo así, que es una etapa emotiva. Luego, con los años, viene otra etapa que ya no es tan emotiva, sino que es más de comprensión, de comprender. Entonces ya nos dedicamos a estudiar muchísimo, a analizar las enseñanzas de algunos maestros o a tratar de comprender los misterios de la vida. Entonces esa es otra etapa donde nosotros normalmente nos afiliamos a algún tipo de escuelas, sea la escuela Rosacruz o la teosofía o el gnosticismo o el martinismo o la misma masonería, muchas escuelas de misterios donde nosotros vamos a ir perfeccionando, digamos, esa capacidad intelectual y queremos comprender ciertos misterios de la vida, de la evolución, de astrología, del mismo renacimiento. Entonces es una etapa de comprensión también de los aspirantes. Luego viene la tercera etapa, cuando se ha comprendido, entre comillas, y se ha logrado un conocimiento más o menos profundo. Entonces ya es una etapa pero de compromiso. Esa etapa de compromiso es la etapa más importante del discípulo como aspirante. ¿Por qué? Porque en la etapa del compromiso, y precisamente a través de haber entendido la labor que hacen los maestros para la humanidad, el trabajo de la gran jerarquía blanca, cómo evolucionamos todos los seres, entonces este aspirante se da cuenta que no es adorando y siguiendo fanáticamente a los maestros como se va a volver discípulo, que no es estudiando como ratón de biblioteca día y noche como se va a volver discípulo de los maestros, sino que ese compromiso realmente lo va a llevar a adoptar una línea de trabajo en bien de la humanidad. Entonces el discípulo comprende, no, es que hay mucho que hacer. El aspirante dice, no, hay mucho que hacer. Y se impone ciertas tareas, ciertas cosas que él puede llevar a cabo con los animales, con el planeta, con los enfermos, a través de pronto de dar conferencias, de escribir libros, repartir revistas, hablar a las personas acerca de la evolución, aconsejar, en fin, llevar una vida, digamos, lo más organizada posible. Entonces este aspirante comprende que es trabajando por los demás, cómo va a lograr acercarse a los maestros y convertirse
realmente ya no en un aspirante, sino en un discípulo, una vez adquiere ese compromiso. ¿Por qué? Porque antes no puede hacerlo. Porque resulta que los maestros viven absolutamente ocupados en la evolución de los reinos de la naturaleza, en la evolución de todos los seres humanos, en la evolución de los devas, de los ángeles, en la evolución de los elementales, en la evolución de los animales, de los vegetales, de los minerales, en la evolución de todo el planeta y en las fuerzas que nos llegan de otros planetas y otros sistemas solares. Entonces viven supremamente ocupados. Y los maestros no tienen tiempo para estarle resolviendo todos los problemas a los discípulos, sino que los maestros lo que necesitan es que sea el discípulo el que le ayude a ellos a solucionar los problemas de la humanidad. Entonces, en esa primera etapa del discipulado, digámoslo así, a pesar de que se ha adquirido un compromiso, el discípulo, digámoslo así, es algo egoísta. ¿Por qué es algo egoísta? Es consciente de que es un discípulo, o de pronto no lo es consciente, porque todos los discípulos muchas veces inclusive llegan hasta una iniciación menor sin ser conscientes que son discípulos de un maestro. Pero entonces en esa primera etapa son egoístas porque piensan es en su desarrollo interno, porque las prácticas que hacen o hacemos normalmente es para iluminarnos, para crecer nuestra conciencia, para llenarnos de luz y para acercarnos a los maestros, para desarrollar poderes, para salir en astral, para visitar otros planetas, en fin, es, digámoslo, una forma egoísta. Esa es la primera etapa del discipulado, es una etapa egoísta. Esa segunda etapa del discipulado, digámoslo así, es una etapa ya de probación. En esa segunda etapa de probación, el discípulo, digámoslo así, ya ha avanzado más y está siendo observado, está siendo probado, está siendo analizado por algún maestro de la gran jerarquía blanca, consciente o inconscientemente. Normalmente, ya este discípulo en probación es consciente de que lo están probando, de que lo están observando. El maestro fija de ese discípulo una especie de copia etérica de su cuerpo. Y esa copia etérica la tiene en un lugar visible donde constantemente está observando los cambios que se producen en ese cuerpo etérico del discípulo. Entonces se van a dar cuenta si el discípulo tiene grandes emociones, si el discípulo ha tenido iras, o si el discípulo sufre de depresiones, o cómo se está comportando el discípulo. Entonces ocasionalmente miran esa copia etérica del discípulo y saben cómo está actuando el discípulo en el mundo físico. ¿Por qué es tan importante esa etapa de probación y que el maestro tenga esa copia, digámoslo así, del cuerpo etérico del discípulo? Porque una vez y más adelante que maestro y discípulo se unan prácticamente casi que en la parte álmica, entonces las emociones del discípulo van a ser sentidas por el maestro, y al maestro no le conviene un discípulo que todavía es irascible o que todavía digamos es un discípulo muy pasional o muy instintivo, muy hablantinoso, muy, no sé, con muchos defectos físicos, físicos no, en su comportamiento, su parte astral. Todas esas cosas traerían perturbaciones en el aura o en la parte mental del maestro. Entonces el maestro necesita mantenerse aislado de esas vibraciones de su discípulo. Por eso esa etapa de probación. La etapa de probación normalmente podría ir
desde 1 a 7 años. Pero en ocasiones, en muchísimas ocasiones, esa etapa de probación puede durar varias vidas, porque el discípulo es, digámoslo así, inconstante, o porque el discípulo tiene algún defecto que hace que aún el maestro no pueda aceptarlo completamente dentro de su aura. Es muy común que los discípulos seamos un poquito irascibles o desesperados, acelerados, porque por la energía que se tiene se pretende que las cosas marchen a la velocidad que ellos manejan, con la fuerza que ellos manejan. Entonces es algo común en los discípulos. Además, por las energías que están mutando y que llegan a ellos, y como no han capacitado aún sus vehículos para soportar esas vibraciones, entonces hay mucha presión en su cerebro, y eso hace que los discípulos, algunos, sean irascibles o sean muy, muy desesperados o muy ofuscados. Entonces, repito, esa aprobación puede durar 7 años o hasta varias encarnaciones. Una vez se ha superado esa etapa de aprobación, viene una etapa que se denomina discípulo aceptado. Esa etapa de discípulo aceptado tiene varios niveles, porque significa varias cosas. Uno cree que aceptado es simplemente que el maestro le dijo: bueno, venga, que usted ya pasó la etapa de aprobación, usted es muy inteligente, muy bueno, muy noble, muy sabio, usted es lo mejor, entonces venga, mijo, que usted ya va a ser discípulo aceptado, ya usted va a ser mi discípulo. Eso es lo que uno cree físicamente, pero no es así. Simplemente aceptado es que el maestro presenta a su discípulo ante la jerarquía de maestros, normalmente chelas y adeptos. Lo presentan como un miembro, un futuro miembro de la jerarquía y un discípulo en instrucción. Esa es una de las significaciones de discípulo aceptado. Pero también otra significación es que somos nosotros mismos quienes nos aceptamos como discípulos, quienes nos comprometemos realmente a ser discípulos. Porque en estas primeras etapas es muy común que el discípulo sea muy fanático y muy místico del maestro, y si maestro, y yo vea, es que mejor dicho, yo quiero servir a la jerarquía y póngame a hacer lo que sea, y no, pero una vez se le asignan determinadas labores, muchas veces al discípulo no le gustan. No maestro, es que no, el África no, yo allá no, porque si mi familia vive aquí en tal parte, no, yo para el África no me voy. No, mándeme a trabajar aquí en Medellín, ojalá fuera aquí mismo en Caldas, pero en el África no maestro. Entonces queremos buscar misiones que a nosotros nos gustan y a nosotros nos convienen. Y un discípulo es un servidor de la humanidad y es un canal por medio del cual los maestros irradian ciertas cantidades de energía hacia la humanidad sin que se desperdicie mucha energía. Por ejemplo, si un maestro, digamos el señor Maitreya, que es el instructor del mundo, quisiera enviar unas grandes corrientes de energía espiritual y mental y etérica para Antioquia, él tendría que elevarse a unos más alto del plano mental, tendría que elevarse al plano búdico o el plano manásico para enviar esas corrientes de energía a un alto iniciado aquí en América, por ejemplo, en los Estados Unidos, o en una de Atacama, o en el Perú, no sé dónde, para que ese iniciado transfiriera esa energía hasta acá a Antioquia, con pérdida de energía. Pero si él tiene un discípulo aquí en Antioquia, ya con una iniciación, o un discípulo aceptado ya con cierto nivel, él podría transferir esa energía directamente al discípulo
desde Chambala o desde el Tíbet, que es donde, cerca del Tíbet, que es donde él habita. Entonces no se desperdiciaría tanta energía. Entonces un discípulo es un servidor y debe de estar ubicado donde más pueda servir, no donde al discípulo le convenga, o donde viva la novia o la señora, o donde estén los hijos, no. Donde la labor pueda ser más útil para la humanidad. Entonces ese es un compromiso muy grande, y muchos discípulos en probación, muy místicos, muy inteligentes, muy buenos, pero cuando se les encomienda cierta misión, dicen no, esa misión no, póngame en hacer otra cosa. No, es que usted debe de trabajar por los enfermos. No, pero es que a mí los enfermos a mí póngame a escribir libros o a dar conferencias. Pero es que no necesitamos que usted cuide a los enfermos, o que usted haga tal otra misión. Entonces, eso es algunos problemas que se presentan en estas etapas del discipulado. Entonces, esa segunda etapa de aceptado es que el discípulo acepte ser un miembro y un servidor de la jerarquía sin condiciones. Un discípulo aceptado es un trabajador donde le toque trabajar, donde sea mejor. Los maestros nunca imponen. Ellos nunca le dicen al discípulo, usted tiene que hacer esto. No. Ellos sugieren, muestran la necesidad que hay en el mundo. Y el discípulo dice, maestro, yo asumo esa responsabilidad, yo hago ese trabajo, yo proporcioname los medios, o venga yo, pero él es el que se ofrece, el discípulo. Entonces, esa es otra etapa del discípulo aceptado. Luego viene otra etapa que es más, digámoslo, avanzada, que el discípulo aceptado, que es el discípulo que se torna hijo espiritual del maestro. Hijo espiritual del maestro. Esa es una etapa absolutamente maravillosa, donde el maestro está tan plenamente convencido de su discípulo, del amor, del servicio que él presta a la humanidad. Ese discípulo ha sido probado en muchos niveles, ha sido observado durante vidas, y ha merecido el derecho de convertirse en hijo espiritual del maestro. ¿Eso qué implica? Que el alma del discípulo se une con los vehículos inferiores del maestro. Es una posición muy elevada. ¿Por qué? Porque las emociones, pensamientos, sentimientos y actos del discípulo pueden ser sentidos o percibidos inmediatamente por el maestro. Entonces, miren que es un discípulo absolutamente grande, y que un maestro no permitiría que un discípulo emotivo, lujurioso, rabioso, chismoso, fuese hijo espiritual de él, porque esas vibraciones estarían contaminando su naturaleza espiritual. Imagínate el maestro allá con el trabajo que tiene por toda la humanidad, y de pronto empiezan a llegar las imágenes morbosas del discípulo. Para un maestro eso es algo terrible. ¿Qué hace el maestro inmediatamente? Tiende un velo etérico entre el discípulo y él, para que esas vibraciones no perturben su alma, no perturben su naturaleza espiritual. Pero si esas vibraciones se volviesen muy continuas, el maestro tendría que desconectar al discípulo por esa encarnación o por varias encarnaciones, hasta que ese discípulo logre corregir esos defectos y nuevamente ser un ser sereno, ya en sus diferentes vehículos o en los vehículos de la personalidad. Entonces miremos qué tan importante es esa etapa del hijo espiritual del maestro. Ya estamos hablando del iniciado.
ahorita vamos a ver lo que son las iniciaciones menores, pero estamos hablando de un discípulo muy adelantado. Pero también las ventajas es que el discípulo puede conectarse momentáneamente con la energía espiritual del maestro y a través del maestro puede curar personas. Puede afluir a su mente un profundo conocimiento que es del maestro. Si el discípulo en un momento no tuviese una respuesta o necesitase un conocimiento, simplemente concentrándose en su maestro y sintonizando sus vehículos con los vehículos del maestro, podría obtener o recibir las respuestas del maestro a ciertos interrogantes o a ciertas preguntas que el discípulo necesita resolver, porque ya está conectado con su maestro. Entonces es una etapa absolutamente elevada. Pero cuando hablamos de discípulos, quiero hacer esa salvedad, porque nosotros creemos que se llega al discipulado solamente a través del conocimiento, a través de las escuelas esotéricas. No. Es un conocimiento general, no solamente a través de las escuelas y a través del conocimiento esotérico u oculto se llega a los maestros. Hay personas que pueden ser campesinos, que pueden ser amas de casa, que pueden ser obreros o industriales o políticos. No saben nada de la ley del karma, no saben nada de la evolución, no saben nada del nacimiento, ni siquiera prácticamente casi que saben conscientemente acerca de la existencia de los maestros y pueden ser discípulos de los maestros. ¿Por qué? Porque en su parte álmica, en su vida cotidiana, están prestando un servicio. Y porque son seres llenos de amor a la humanidad, llenos de amor hacia los animales, hacia el planeta, llenos de compromiso con todos los seres. Entonces esas personas intelectualmente no tienen, digamos, ese conocimiento para ser discípulos conscientes de los maestros a nivel intelectual, pero a nivel álmico, a nivel moral, a nivel de su comportamiento, a nivel físico, si pueden ser discípulos de los maestros. Y en una vida futura vienen a estudiar y en patadas iniciados. ¿Por qué? Porque ya hay ese crecimiento grande en su corazón. Pero también está el otro extremo de la balanza. Muchos discípulos, muchos aspirantes a su lado, con un gran conocimiento. Eso de ustedes le hablan, ya lo han estudiado. Pero usted les dice que hay que prestar un servicio. No puedo. Estoy muy ocupado. Plata, no tengo plata. Que es que hay un herido, no, en el carro. Vea, lo lavé ayer. Entonces son personas que no tienen ningún compromiso con nadie, pero tienen un gran conocimiento. Y todos los cursos y todas las enseñanzas de esoterismo viven buscando por todas partes. Tiene este curso, tiene esta lección y tiene la clave para descubrir ciertas cosas. Y de eso saben mucho. Pero cuando les toca meter la mano al bolsillo, no tienen peso y no aportan para nada. Un enfermo menos lo visita. Los animalitos le importan un pepino. Entonces son pseudo ocultistas, intelectualmente muy avanzados, pero en su corazón son fríos todavía. Entonces con un gran conocimiento esotérico, pero una realización práctica, sin un servicio. Lo que a nosotros realmente nos va dando la talla para el discipulado es el grado de servicio y de amor que nosotros prestemos a todos los seres de la evolución, a todos los reinos. Eso es lo que dice más o menos en qué etapa está el discípulo. El conocimiento es muy importante, porque no se imagina uno, un iniciado bien ignorante. Entonces el conocimiento es importante, pero ese conocimiento debe de tratarse
en algún momento en amor y en servicio. Bueno, entonces vamos a hacer la aclaración. Hay personas que no tienen conocimiento, pero pueden ser discípulos de los maestros. Ahora, dentro de los discípulos, de esos grados que miramos ahora, también hay dos grandes categorías. Unos discípulos son discípulos conscientes. ¿Por qué son conscientes? Porque han logrado a través del desarrollo de algunos centros del cerebro de tener una continuidad de conciencia. Nosotros, digámoslo así, llevamos dos vidas. Una vida durante el día. Una vida durante el día. Y otra vida durante las noches, cuando nuestro cuerpo duerme. Entonces no hay una continuidad de conciencia. Nos desconectamos al físico cuando vivimos y nos conectamos al mundo espiritual cuando dormimos. En el mundo espiritual llevamos una vida y en el mundo físico llevamos otra vida. Correcto. Entonces es no hay una continuidad de conciencia. Esa continuidad de conciencia se logra a través de ciertas prácticas meditativas. Una de esas prácticas es el ejercicio retrospectivo que se hace en las noches y el ejercicio introspectivo en las mañanas, que es recordar nosotros conscientemente que hicimos durante la noche, donde estuvimos, quién hablamos, vimos. Eso es un ejercicio muy importante. Y se adquiere también esa continuidad de conciencia a través de la meditación y a través de la elevación de la energía. Pero no es fácil. Normalmente nos duramos vidas en alcanzar esa continuidad de conciencia. Entonces, hay discípulos que son conscientes de que son discípulos. En las noches, cuando su cuerpo físico duerme, ellos van a los planos superiores del plano astral, o los planos superiores del plano astral, o los planos inferiores del plano mental. Eso depende de la elevación del discípulo. En esos planos superiores del plano astral, porque los planos inferiores son planos, digámoslo así, de seres poco recomendables. Entonces en esos planos superiores del plano astral hay unas aulas que se denominan la primera es el aula de la ignorancia. El aula de la ignorancia. ¿Por qué se llama de la ignorancia? Porque a pesar de que brinda un gran conocimiento, es para discípulos muy incipientes, que apenas estamos empezando, digamos, a despertar. Entonces los conocimientos que se adquieren allí son unos conocimientos básicos sobre la ley de la vida, sobre la evolución, sobre la anatomía, sobre la teoría, pero son unos conocimientos básicos. Luego de que el discípulo está mucho tiempo en esa aula, la ignorancia vida, inclusive, puede trabajar en el aula del conocimiento, donde se le va a brindar cierta información ya más importante, que lo van a ir capacitando para recibir las primeras iniciaciones. A esa aula del conocimiento, entonces pertenecen ya discípulos de cierta trayectoria y discípulos de pronto ya muy conscientes de los mundos internos. Y luego viene la tercera aula, que es el aula de la sabiduría, donde están los discípulos más adelantados, que inclusive ya tienen iniciaciones. Y ese es el aula donde ellos aprenden los caracteres del misterio de la naturaleza y del ser. Entonces estamos hablando de discípulos que ya pueden tener inclusive hasta una iniciación mayor. Entonces estamos hablando de discípulos muy avanzados y de discípulos que hasta cierto grado son conscientes en los mundos internos. Este ser consciente en los mundos internos o uno ser consciente que el discípulo es maestro, a veces es más perjudicial que benéfico. ¿Por qué? Porque viene algo muy común en nosotros los humanos,
que es muy común, que es el orgullo, la vanidad. Orgullo y vanidad. El orgullo y la vanidad también pueden ser de orden espiritual. No creería que no, pero puede ser de orden espiritual también. ¿Por qué? Viene el orgullo de creer que nosotros somos buenos, más inteligentes y más sabios que las demás personas. Entonces el discípulo pretende volverse una autoridad en los campos de evolución donde él se mueve. Entonces el discípulo pretende dominar todas las ciencias y es la última palabra de lo que se esté hablando. Y si es de filosofía, mucho más. Y en algunos momentos tiene una frase muy conocida que es mi maestro. Mi maestro fulano me dijo eso. No, es que es una orden de mi maestro. Es que mi maestro dijo que yo tenía que hacer cosa o que se hiciera tal cosa. Entonces cuando uno le dicen eso, ya me dice, es una orden del maestro. Si el maestro le dice, pues claro, hay que hacerle caso. Es parecido a lo que sucedía aquí en el plano físico. Usted no sabe quién soy yo. Eso es una frase en el mundo físico parecida a la de mi maestro en el plano espiritual. Entonces muchas veces es mejor que el discípulo no sepa que el discípulo es maestro, porque obra libre y espontáneamente en todos los planos. Y no tiene ese compromiso, no tiene esa responsabilidad, no tiene ese peso encima de sentirse observado todo el tiempo por el maestro, sino que obra de acuerdo a los dictados de su alma. Bueno, entonces luego está el otro tipo de discípulo que es el discípulo inconsciente, que es un discípulo inteligente, bueno, noble, servicial, trabaja por la causa de las personas, de los enfermos, de los animalitos, por la causa del conocimiento. Entonces siempre está aconsejando, acompañando, ilustrando, enseñando a las personas, sanando a los enfermos, está llevando una voz de esperanza, de consuelo a las personas, está trabajando, de pronto está con los mismos desencarnados, trabaja por el planeta, trabaja contra la crueldad animal, contra muchísimas cosas, o tiene por allá su albergue para cuidar animales, o no sé, por ahí hay gente que se va para la selva a cuidar los osos y los leones, en fin, son tipos de personas que trabajan por la vida y por la naturaleza, pero que pueden ser discípulos inconscientes y ya están en algún grado del discipulado. Hay algo que es de pronto algo desconocido y es que nosotros o al ser puede recibir la primera iniciación menor sin saberlo. Una persona puede recibir la primera iniciación menor y no saber que es un iniciado. Puede llegar a recibir hasta la segunda iniciación menor. Y solamente cuando recibe esa segunda iniciación menor se da cuenta que ya tenía una iniciación menor. La primera iniciación menor tiene que ver con el cuerpo físico, con un mejor funcionamiento de su sistema endocrino, con un mejor funcionamiento de sus chakras. Entonces esa primera iniciación, que es, digámoslo, como una vibración superior, digámoslo así, de algunos centros del cuerpo, puede recibirse en forma inconsciente. De hecho, el maestro Dualis dice que para el año 2025 muchos miles de personas en la humanidad podríamos recibir la primera o segunda iniciación menor.
muchos seres, muchos miles de seres humanos. ¿Por qué? Porque acá en la Tierra se está llevando a cabo un sistema de entrenamiento parecido al sistema de entrenamiento que dio mucho éxito en el planeta Venus. Aquí en la Tierra hasta hace poco se preparaba a los discípulos individualmente, ya no. Hace unos 50 años más o menos, la jerarquía para el año 1975 adoptó la idea de llevar a grandes masas de seres humanos a la iniciación, pero por grandes masas, igual que en el planeta Venus. Entonces, para el año 2025 se espera que muchos seres, muchos aspirantes y muchos discípulos alcancemos la primera o segunda iniciación menor en masas. Por eso las enseñanzas que se van a dar ahora en la era de Acuario son para todos los seres, para lograr la unificación. En la era de Piscis eran enseñanzas individuales, para que cada discípulo se elevara solito en su casa, y no recomendaban las meditaciones en grupo ni los trabajos en grupo. De hecho, cuando yo ingresé a la fraternidad, lo primero que a mí me decían, no, es que aquí no se hacen meditaciones en grupo, porque unos discípulos le roban energía a los otros, que porque esos trabajos en grupo eran muy malos, que cada discípulo tenía que hacer sus trabajitos en la casa, pero eso ya cambió. Ahora los trabajos en grupo son los trabajos más efectivos para la humanidad. Y es que la lógica lo dice. ¿Qué conduce mayor cantidad de energía? ¿Un alambrito solo o 100 alambres enrollados? 100 alambres enrollados, lógicamente. Así es el trabajo también en la parte interna. Entonces, ahora en la era de Acuario es por grupos que vamos a alcanzar la iniciación. Y se espera que para el 2025 muchos miles de seres humanos logremos la primera o segunda iniciación mayor. Es una gran esperanza para nosotros. Estamos a las puertas del 2025, estamos a 8 añitos, pero en 8 años, meditando, trabajando, estudiando y sirviendo a la humanidad, podemos avanzar muchísimo. Entonces, se pueden recibir esas iniciaciones en forma inconsciente hasta la segunda. Después de la tercera iniciación menor, que ya se recibe en la parte astral y equivale a una iniciación mayor. 3 iniciaciones menores equivalen a una gran iniciación. Como esa se recibe ya sobre el vehículo astral, ya el discípulo sí tiene que ser absolutamente consciente de esa iniciación. Es imposible nosotros recibir una iniciación mayor y ser inconscientes. Mínimo ya debemos de estar actuando en el plano astral en una forma consciente y tener una continuidad de conciencia. Una continuidad de conciencia que se adquiere, como les decía ahora, a través del desarrollo de algunos centros cerebrales y los chakras en cierto nivel. Y les decía que habían unas prácticas para, digamos, acelerar ese despertar de conciencia, esa continuidad de conciencia entre los dos mundos. Pero entonces, para recibir la tercera iniciación menor, que equivale a una mayor, sí necesitamos ser absolutamente conscientes de ese proceso. Ya en la clase pasada hablamos de las iniciaciones mayores. Esta tercera iniciación menor equivale a una mayor. De ahí para allá ya no se habla de más iniciaciones menores, sino que todas son iniciaciones mayores o iniciaciones jerárquicas. Y ya recordemos que en la quinta iniciación mayor ya se es un adepto. Es un adepto. Y un adepto es aquel ser que se ha adaptado plenamente a la evolución humana, que ha alcanzado ese título de humano perfecto. Ese es un adepto. Pero no implica que ese adepto ya haya alcanzado el sumo de la evolución humana tampoco, porque de ahí para allá hay más grados, pero ya sí es un humano graduado. Acá en la Tierra es un humano graduado y estamos hablando de un ser absolutamente maravilloso. Algunas personas
hablan de los adeptos y los maestros como si estuvieran hablando de primos o parientes o familiares de ellos. Personalmente, pues me gusta referirme a ellos siempre con mucho respeto y con mucho amor, pues por el maravilloso trabajo que ellos ejecutan para toda la raza humana. Luego de que alcanzan el adaptado, estos maestros, estos adeptos, pueden elegir el quedarse trabajando en la tierra como instructores, como maestros, como adeptos, con los diferentes reinos de la naturaleza, o pueden elegir qué tipo de entrenamiento y qué tipo de estudio, qué tipo de sendero van a recorrer. Enseña el maestro Dwalkul que se abren 7 senderos ante el adepto, 7 senderos de evolución. Unos senderos lo conducirán a ser logos planetarios, otros logos solar, otros señores del mundo, otros lo llevarán hacia Sirio, otros lo llevarán por el camino de lo que es el Budado, otros trabajarán con los animales, o trabajarán con los devas, o trabajarán con el reino vegetal, otros trabajarán, se prepararán para ser señores del karma. Hay muchos senderos. Unos confluyen a veces en un mismo sendero. Por ejemplo, el de logo solar, logos planetario, normalmente es un mismo sendero. Pero el adepto escoge entre comillas, porque eso depende del rayo y las facultades fundamentales que tenga el adepto. No se escoge por capricho, porque el adepto diga, no, es que yo quiero mucho los animalitos, entonces yo me voy a quedar tratando con los animalitos. No funciona así. Es la línea que corresponde al rayo fundamental de la mónada, del adepto, lo que lo va a condicionar para su trabajo. ¿Por qué? Porque ese es el camino o la línea que llaman de menor resistencia, que es la línea por donde nosotros avanzamos más rápidamente, la línea de menor resistencia. Entonces, por esa línea de menor resistencia, el adepto se va a inclinar para el trabajo que tenga que hacer en lo futuro. Y algunos adeptos momentáneamente suspenden esa evolución extraplanetaria por quedarse sirviendo en la Tierra como guías e instructores de la humanidad. Es un gran sacrificio para ellos, porque pudiendo penetrar en lo que llaman los orientales el nirvana, se quedan aquí en este mundo de ilusión ayudándonos a nosotros, ayudando a que nosotros nos elevemos. Pero ya son libres kármicamente de elegir el destino y el camino que ellos a bien tengan elegir para su propia evolución. No sé si tienen alguna inquietud con respecto a este tema del discipulado en sus etapas o la primera iniciaciones. Usted acaba de decir del rayo de la mónada, que es el que les cubre el sendero. No todos los de este planeta somos como de segundo rayo. Sí, habemos gran cantidad de seres de segundo rayo en ese momento encarnados, porque este sistema solar es un sistema solar de segundo rayo. Lo que sucede es que aunque la mónada sea de segundo rayo, por ejemplo, el segundo rayo es amor, sabiduría. Entonces, por el camino del amor se podría conducir a lo que son los salvadores del mundo, los Maitreya, los Buda, los logos planetarios, los logos solares, van por esa línea del amor. Inclusive hasta los mismos chamanes de sexto rayo tienen que ver con el amor. Pero por el lado de la sabiduría van otros seres que tendrían que ver, digamos, hasta por la misma línea de la ciencia, del tercer rayo, del quinto, que es el conocimiento. Entonces, a pesar de que sea amor, sabiduría, mire que encierra 2 polos, y por ahí podrían tomar diferentes senderos, correcto, pero sí tiene razón, la gran mayoría de seres encarnados en este momento en la Tierra somos en la mónada de segundo rayo, en la parte monádica, la gran mayoría, pero no implica que no hayan seres de otros rayos en la mónada que estén encarnados en la Tierra. De los que sí hay muy poquitos es del primero, y parece ser que ahora para la era de Acuario podrían encarnar algunos seres de séptimo rayo en la Tierra y salir algunos de sexto rayo rumbo a otros sistemas o a otras cadenas planetarias.
porque se está renovando. Yo creía primero que cuando nosotros iniciábamos la evolución en un planeta, ahí la teníamos que culminar. No es así. Se puede en ciertos procesos ir a evolucionar a otros sistemas y regresar más adelante, o simplemente culminar nuestra evolución en otros sistemas o en otras rondas o cadenas planetarias, parecido al estudiante que hace 2 años de bachillerato en un colegio, luego se va a otro colegio, estudia 2 años allá y luego regresa a su colegio de origen para terminar el bachillerato allí, o en las universidades que a veces hacen intercambios, y hay estudiantes que se van a Alemania o a Brasil o a Europa, hacen ciertos semestres allá y luego regresan a graduarse en su universidad. Eso mismo pasa acá en nuestro planeta. No es muy frecuente, pero puede suceder así. ¿Qué otra inquietud tenemos? Dos cosas. El segundo rayo, que es el que predomina en este sistema solar, si es un rayo, digámoslo, predominante o es subsidiario de otro rayo, porque eso podría también variar mucho el destino del camino que uno pueda hacer para seguir evolucionando. Lo otro es que es cierto que las personas no solo por ese camino pueden llegar a un discipulado, pero sí, digamos, lo que es como el camino más corto, aunque es más espinoso y más fuerte, es más corto que llegar por otro lado, digámoslo, sin conocimiento, solo por servicio. Sería un camino más largo. Correcto, sí. Lo que pasa es que si se aunan conocimiento y servicio, pues se avanzaría muchísimo más rápido. Pero solo a través de conocimiento o solo a través de servicio es difícil alcanzar esas etapas de iniciaciones, por ejemplo. Pero cuando se unen los dos senderos es extraordinario. Para mí es más difícil el camino del amor y del servicio, y el conocimiento se adquiere más fácil. Pero una persona que tiene gran conocimiento, ese gran conocimiento antes lo puede volver más frío, y lo puede volver más indiferente, y lo puede volver inclusive más egoísta para todos los seres. Entonces ese que tiene tanto conocimiento, para él va a ser muy difícil desarrollar ese amor y ese servicio hacia todos los seres, y probablemente se va a demorar más vidas. Pero el que tiene un gran amor, el conocimiento lo puede adquirir en 1 o 2 vidas. En 1 o 2 vidas se dedica a estudiar esoterismo y filosofía y astrología y da la talla para una iniciación o un discipulado consciente. Pero muchas veces el conocimiento vuelve a las personas engreídas, arrogantes, orgullosas y enamorados de su propio conocimiento, y hace que para ellos sea muy difícil el progreso espiritual. Entonces, si a mí me dieran a elegir entre una persona muy intelectual y una persona muy buena y muy servicial para ser mi discípulo, yo elegiría al que es muy bueno y muy servicial. El conocimiento rapidito lo adquieren, mas no el deseo de servir y de amar, es muy difícil de adquirir. Un ser, por ejemplo, como la Madre Teresa de Calcuta, que era para mí la Madre Teresa de Calcuta era un iniciado. Puede que no, en su parte mental no tuviese ese profundo conocimiento sobre astrología y ciencias, pero en una vida futura viene y en patadas equilibra esos 2 aspectos, porque ya tiene un corazón lleno de amor y de servicio y de bondad. Entonces, para mí es más difícil adquirir el amor y la bondad, que precisamente ese es el trabajo de este sistema solar. Y este segundo rayo del que usted hablaba no es un rayo subsidiario. Para la humanidad en estos momentos es un rayo primario, y todos los otros rayos son subsidiarios del segundo rayo de amor-sabiduría. Entonces, cuando una persona en este momento dice que es de primer rayo, realmente tiene una gran voluntad, pero esa voluntad debe de estar matizada de amor o de sabiduría, o una voluntad inteligente, una voluntad sabia para el bien, porque es el segundo rayo el que nos está dando ese color a la gran mayoría de seres de este planeta, y para nosotros es fundamental. De hecho,
Si nosotros nos ponemos a mirar todos los avatares que hemos, digamos, conocido, como el señor Rama, el señor Krishna, Zoroastro, Buda, Hermes, Jesús, todos han hablado de lo mismo, de amor, de bondad, de servicio, de sabiduría, todos esos maravillosos seres, porque ese es el rayo fundamental de nuestra evolución, ese es el rayo primario. Correcto. ¿Qué otra inquietud tenemos? Bueno, entonces, si no tenemos más inquietudes, entonces dejémoslo por acá.